Lectura devocional, el libro de Lucas. Animamos a todos a tener ese tiempo a solas con Dios, usando una guía, un separador que le permita a usted llevar una lectura devocional, pero también enriquecedora, una lectura que le nutra diariamente. Usted no debe esperar solo el domingo o el miércoles de célula para ver qué palabra recibo. Usted tiene la posibilidad, la libertad, si usted lo decide, cada día de estar con el Señor, de su tiempo con Dios y con la palabra. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 8, y el tema es: ¿qué tanto aprecias la palabra de Dios? Esta mañana, ¿qué tanto aprecio tengo por la palabra de Dios? ¿Qué tanto aprecio la palabra de Dios? Con base en la parábola, una de las más famosas parábolas, que es la parábola del sembrador, tal vez una de las más conocidas. Ahora, maestro de la Biblia dice que lo más complicado de predicar y de enseñar son las parábolas. Lo más difícil para enseñar son las parábolas. Esta parábola está en 3 de los 4 evangelios. Se repite y es interesante poder tener versículo a versículo intercalado lo que dice Mateo, Marcos y Lucas, ir intercalando allí, porque da detalles, un autor que enriquece todo el contexto de esta parábola del sembrador. Yo quiero proponerles, hoy no está Harold allá, ¿verdad? Yo pensé que Harold estaba hoy, pero había una lámina, no la vamos a poder ver, pero dice aquí Lucas capítulo 8, 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Permítame dejar ahí esta lectura hasta ahí y ir al versículo 11. Ahora, esta es pues la parábola. La semilla es la ¿qué? Palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar su semilla y esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios es la semilla. Y la semilla tiene todo el potencial de vida. La semilla, cualquiera que sea, la semilla de cualquier fruto, la semilla aún de animales, de hombres, en esa semilla tan pequeña, allí está todo el código genético para que sea un manzano, para que sea un tomate, para que sea un delfín, para que sea un hombre, para que sea una mujer. En algo tan sencillo, pareciera insignificante, una semilla tiene tanto potencial de vida que usted ha visto cables del alumbrado y allí hay maticas en los cables del alumbrado. De vez en cuando usted de pronto ve que va volando algo y uno piensa que es un zancudo. No, es una semillita que va volando. Ustedes han visto alguna como pelucita. Eso se la lleva el viento, la deposita en un cable de electricidad y allí salen algunos musgos. Usted ve en medio aún de cemento alguna grieta de cemento, y usted ve allí que si cayó una semillita, allí algo aparece. Pero la lámina que tenía, bueno, se la quedo debiendo, es una radiografía de un pulmón. ¿Ya salió? Ah, gracias. La radiografía del pulmón. Este es de un maestro jubilado, unos 75 años, el paciente, llamado Ron Svenden.
pronuncié muy bien, Venden, de Massachusetts. Él padecía enfisema pulmonar. Normalmente el enfisema le da a los fumadores. Él ya padecía de esa enfermedad, pero empezó a empeorar su salud, empeoró su salud. Los médicos le hicieron rayos X y descubrieron que un pulmón estaba colapsado. ¿Pueden ver el pulmón colapsado? Póngale fe y lo verá. Aquí está la doctora María Fernanda. Posible que esté colapsado el de allá, que casi no se ve el pulmón de allá. Entonces, ¿qué estaban pensando? El primer diagnóstico de un pulmón colapsado, un tumor. Un tumor. Estaban pensando, sospechando y queriendo descartar un tumor. Sin embargo, no encontraron cáncer. ¿Sabe qué encontraron? Encontraron que una alberja estaba germinando en el pulmón de este caballero. ¿A cuántos se han atorado con algo de comida? Cuando decimos se nos fue por el camino viejo, sí, por el otro, con facilidad se va algo de alimento a la tráquea y la tráquea llega a los pulmones. Una alberjita se depositó allí en el pulmón de este señor Ron y empezó a germinar la alberja. ¿Cómo le parece un hombre con alberjas en el pulmón? Nada. Eso habla del poder, del potencial de la semilla. Hay vida. Tan pronto se dan algunas condiciones mínimas, empieza la vida a manifestarse. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué tanto yo aprecio la semilla que es la palabra de Dios? ¿Qué hago con las semillas de la palabra de Dios que recibo diariamente, que recibo en el nutrir de las células, que recibo durante los domingos durante las enseñanzas? ¿Qué tanto yo aprecio esa semilla? Pareciera algo insignificante, se pudiera de pronto hasta desechar, perder o demás, o descuidar. Vamos a ir entonces ahora y reconocer que Jesús habló de 4 campos, de 4 tipos de terreno, 4 condiciones del corazón, las cuales manifiestan que tanto yo aprecio la palabra de Dios, que tanto yo amo la palabra de Dios. Y entonces encontramos, vamos a ir al versículo 5. Yo he puesto versículo 5 y versículo 12, es decir, la explicación los he puesto ambos. Y voy a leer primero lo que Jesús dijo y luego su explicación simultáneamente para avanzar esta mañana. En el versículo 5 de Lucas 8 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada o pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Cuando Jesús les explica a sus discípulos el versículo 12, Él dice: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y vamos a identificar si tal vez no lo hemos hecho, y vamos a discernir si tal vez no lo hemos hecho. ¿Por qué no me aprovecha como me debe aprovechar la palabra de Dios? ¿Por qué yo no veo crecimiento en mi vida espiritual? ¿Por qué pasan años, tal vez semanas, meses, y yo quizás estoy estancado, no crezco? El diablo trabaja. Aquí lo está diciendo la palabra. El diablo aprovecha. Si le damos papaya, como dice, él la va a tomar. Aprovecha que nosotros solamente oigamos, como quien oye llover. Oímos algo, pero no hacemos nada. No hacemos nada respecto de lo que oímos. Y entonces el diablo viene y quita la palabra del corazón para que no, ¿qué? Para que no creamos. Y entonces caminamos en incredulidad.
respecto a los temas que se tratan, respecto a las enseñanzas que se dan. Entonces, pero yo ¿por qué no creo? Yo ¿por qué no me funciona esto a mí? No has hecho algo con esa palabra que has oído, no la has apreciado lo suficiente, la has dejado. Y yo pensaría, le he puesto a este tipo de personas los descuidados o indiferentes. Puede haber gente descuidada o indiferente con la palabra de Dios. Descuidados o indiferentes con la palabra de Dios. En ellos el diablo puede quitar. ¿Cuál es la función? Jesús describió al enemigo como: el enemigo no viene sino ¿para qué? Para robar. Y a muchos les ha robado la semilla. Y entonces no hay ningún tipo de fruto, no hay ningún tipo de crecimiento, no hay ningún tipo de cambio, porque el poder de la vida está en la palabra, en la semilla. El poder de la vida de Dios está en su palabra. Su palabra es viva y es eficaz. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Y si te la roba el enemigo, tú estás sin espíritu y estás sin vida. Yo percibo algunas personas, las discierno, que les falta espíritu. Les falta espíritu. Tal vez tienen conocimiento aquí, han vuelto el cristianismo intelectual solamente, de conocer, de saber cosas, pero les falta espíritu en su ser. Les falta la fuerza espiritual para creer, les falta la fuerza espiritual para concebir las cosas de Dios, para que esa palabra germine. Pueden tener mucho conocimiento intelectual, pero no tienen vida, no tienen fuerza espiritual. No debes seguir siendo un descuidado, no debes seguir siendo indiferente, porque la Biblia nos habla de los que solo oyen. Aquí en este primer tipo de terreno dice: los del camino son los que oyen, no más, oyen. ¿Y qué dice Santiago 1, 22 al 25? Santiago capítulo 1, (21 al 25). Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nada más lamentable, déjenme decirle, nada más lamentable la condición de una persona autoengañada. Nada más lamentable que alguien autoengañado. Y aquí dice: el que solamente es un oidor, solo oye, pero no hace nada al respecto, no aprecia el valor de la semilla que está recibiendo de la palabra de Dios, que tiene todo poder. Se está engañando a él mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que solo considera en un espejo su rostro natural. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, mirar la palabra de Dios, mirarla atentamente, es la perfecta ley. La palabra de Dios es lo mejor, es lo perfecto. La palabra de Dios no la debes tú descuidar, no debes ser indiferente con su palabra. Esa perfecta ley es la de la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y esa verdad está y es su palabra. Aquel que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mira cuánto énfasis hay aquí de hacer la palabra, de andar en la palabra de Dios, no solo de oírla o saberla, sino de vivirla y practicarla, ser hacedor de lo que Dios nos ha dicho. Podemos decir entonces, para resumir, los del camino no reciben la palabra. Es el único terreno en que no se recibe la palabra.
Puede ser una palabra que no guste mucho, no es muy popular la palabra. Hay mensajes no tan populares, hay palabras duras, difíciles de recibir. Y Jesús dijo en Juan 8:37, a él le pasó lo mismo. Juan 8:37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan 8:37. No hallaba cabida la palabra del Señor. No la recibieron, la palabra de Dios. ¿Sabes? Entonces, entre creyentes y creyentes está la decisión de quienes reciben verdaderamente la palabra de Dios y quienes solo la oyen descuidadamente y con indiferencia. Vamos al segundo terreno que revelan los corazones de las personas. Lucas 8 y el versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y el versículo 13 es la explicación. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos siguientes terrenos, como Jesús lo explica, todos oyen la palabra, todos oyen la palabra. 3 la reciben. 1 no la recibe, la del camino. 3 la reciben y nace y empieza a dar fruto la palabra que se recibe, porque tiene vida, potencial, poder hay en la palabra de Dios. Pero algo sucede. Dice aquí que son personas que aunque nace, aunque empieza a manifestarse la vida, sin embargo se seca porque no tiene humedad. Dice ahí en otro pasaje de los evangelios sinópticos, dice que son de corta duración, que no tienen raíces. También dice acá, no tienen raíces. ¿A qué se parece? Yo titulé este tipo de personas son los emocionales o superficiales. La gente emocional, dice, recibió la palabra con gozo. Reciben la palabra con gozo, pero son muy superficiales. No tienen raíces, es decir, no tienen crecimiento interior. Van muy por la superficie, el compromiso es muy tangencial, muy superficial. No permiten que esa palabra del Señor eche raíces en su vida, se arraigue firmemente en ellos. No trabajan en su vida espiritual, en su vida interior. En la historia natural está la vida del bambú, la historia del bambú. La hemos dicho varias veces en otros días. Pero el bambú, cuando se siembra la semilla del bambú, pasan años sin que nada surja en la superficie, sin que nada aparezca. Varios años, algunos dicen que 6 años o 7 años. Y el campesino hasta está pensando que la semilla estaba dañada, que la semilla no servía. Pero en el 7º año el bambú crece en pocos días metros. Eso es algo, yo nunca lo he visto. Quisiera ver como todo eso que pone la cámara aceleran las cámaras y se puede ver el crecimiento de las plantas del bambú. Pero ¿qué sucede? ¿Realmente no está pasando nada con el bambú desde que se sembró? ¿Usted cree eso? Está pasando mucho, y lo que está pasando es un crecimiento interno. Lo que está sucediendo con el bambú es que durante esos 6 años el bambú se está extendiendo, todo ese sistema de raíces por terreno profundo
se está arraigando al máximo, de tal manera que al bambú no lo desarraiga nadie, ninguna tormenta. Ese sistema de sustentación de raíces de tantos metros y demás le permite una flexibilidad que con el viento no se desarraiga, permanece. Además que es una de las maderas mucho más resistentes. Todo lo que se haga con bambú va a durar y durar y durar. Así que debemos dejar la vida solo emocional y ver las cosas de Dios solo por la emoción del momento, solo recibir con gozo. Uy, qué bendición la palabra que recibimos. Wow, qué tremendo Dios lo que ha hecho, lo que ha dicho. Pero ¿qué va a venir al poco tiempo? Va a venir la prueba para saber si esa palabra realmente echó raíces en su vida. ¿Sabe? Dios le dio una palabra a José, le dio sueños a José, y el Salmo dice que el dicho del Señor lo probó. Cuando Dios nos da palabras, cuando Dios nos da promesas, vienen las pruebas. ¿Para qué son las pruebas? Para comprobar si yo he creído su palabra, para comprobar si yo realmente he permitido que su palabra tome lugar en mi vida. El apóstol Pablo dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. La prueba es para certificar si realmente yo he recibido la palabra de Dios y la he creído y ha echado su raíz dentro de mí. Todos vamos a ser probados. En todas circunstancias seremos probados. Pero si solo tengo una vida superficial y emocional, ahora las emociones deben seguir a la fe, las emociones deben seguir al espíritu. No es que castramos emociones en la vida cristiana, pero tampoco todo lo vivimos solo por emociones en la vida cristiana. Quizá al comienzo de la vida cristiana, en la niñez espiritual, las emociones son pues predominantes. Las emociones deben seguir a la fe, las emociones deben seguir al espíritu, pero no ser las que gobiernan. Es decir, no debemos ser cristianos almáticos, donde predominan lo que digan las emociones. Debe predominar lo que diga la fe, debe predominar lo que diga el espíritu, lo que diga la palabra de Dios en nuestra vida. Mira, sobre el camino y sobre la piedra, la palabra no se profundiza, no es cubierta como debiera ser, ni es guardada como debiera ser. ¿Cuál es la actitud con la palabra de Dios que siempre se repite desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento? Guarden mi palabra, guarden mi palabra. La gente del camino y la gente de piedra no guardan la palabra de Dios. No la conservan, no la mantienen, la dejan ahí en la superficie, y las cosas y las inclemencias y las aves y lo demás se la llevan completamente. Tienen esa como connotación parecida estos dos tipos de terreno. Vamos al tercero, Lucas 8:7. Estamos hablando qué tanto aprecio tengo por la palabra de Dios, basados en la parábola del sembrador. El tercer tipo de terreno, en Lucas 8:7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La explicación está en el versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Hasta ahora una no nació, la del camino no nació, la de piedra y de espinos nació. Hay evidencias de la vida,
Hay evidencias en estas personas, pero con el nacer de la palabra de Dios, también nacieron los espinos con ella y los ahogaron. ¿Y qué es lo que ahoga la obra de la palabra de Dios en nuestra vida? Dice: los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y como consecuencia no llevan fruto. Hasta ahora ninguno lleva fruto. Hasta ahora ninguno cumple el propósito por el cual Dios envía su palabra. Cada uno examínese, porque podemos tener estaciones del camino. En ciertas áreas de la palabra de Dios yo puedo ser parecido a los del camino. En ciertas enseñanzas de la Escritura yo puedo ser parecido a los de la piedra. En otras áreas o enseñanzas de la palabra yo puedo ser de los que están entre los espinos. Cada uno sensatamente delante de Dios examine su corazón con la palabra. Estos los he llamado los sensuales o infieles. Los sensuales o infieles oyen la palabra, crece, pero se dejan enredar por las cosas de este mundo. Yo llamo cristianos hasta el carnaval. Hasta ahí llegan. Cristianos hasta el carnaval. Hasta ahí llega su vida cristiana. Cristianos hasta la fiesta de la empresa. Hasta ahí llegan su vida cristiana. Cristianos hasta que les ofrecen algún negocio medio raro, medio torcido, riquezas. Cristianos hasta que viene la seducción del mundo. Cristianos hasta que son los de los espinos. No dejan que los valores del reino se establezcan. Uno de los frutos de la palabra de Dios es que se establezcan en nuestra mente y corazón los valores del reino de Dios y reemplacen los valores del mundo que traemos. Todos traemos valores del mundo que a la luz de la palabra de Dios muchos de ellos son antivalores. La deshonestidad, la infidelidad son valores antivalores, y muchos más. La mentira. Cuando no dejamos que la palabra del Señor nos cambie nuestros valores, entonces no crecemos, no nos desarrollamos, no hacemos la diferencia, no marcamos, no hacemos historia, nos asimilamos a la muchedumbre de gente. Mira, a Jesús siempre lo seguía mucha gente, pero vez tras vez el evangelio marca una diferencia, y seguía a Jesús una gran multitud y sus discípulos. Hay una tremenda, y pudiera decir que la muchedumbre son la gente del camino, la gente de las piedras, la gente de los espinos, de la multitud. Pero ¿cuál será el terreno de los discípulos? ¿Cuál será el terreno? Bueno, hasta aquí quiero hacer un resumen. En estos tres tipos de terreno vemos los enemigos y los adversarios de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es vida, que es poder, tiene estos enemigos. ¿Cuáles son? El diablo, que la roba para que no creamos. La persecución o la tribulación, que seca la palabra. El diablo la roba, la tribulación la seca. Y el mundo con sus placeres, que la ahogan y no la hace fructificar. Tres enemigos hay que necesitamos descubrir, que nos están impidiendo llevar el fruto por el cual el Señor ha enviado su palabra. El diablo la roba para que no creamos, y al no creer ni somos salvos, ni somos sanos, ni somos prosperados, ni somos libres, porque todo opera a través de la fe en su palabra. La persecución, la tribulación, ahí en ese caso
nosotros tenemos la libertad y tenemos que decidir cómo respondemos frente a la prueba. Porque si cedemos en la prueba, entonces se seca la palabra de Dios. Y semillas secas no producen fruto. Y el mundo con sus placeres ahogan la palabra de Dios. Tenga en cuenta que todo lo que buscan estos tres elementos, todo lo que busca es neutralizar o impedir que la palabra de Dios produzca el fruto en mi vida y en la tuya. Todo lo que se busca es que se neutralice el poder de la palabra de Dios, que se neutralice el efecto de vida, el efecto transformador que hay en la palabra de Dios, que es como una semilla. Los tres están enfocados para neutralizar y no se cumpla el propósito para el cual Dios envió su palabra. En Isaías citamos con frecuencia el capítulo 55, el versículo 11. Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cada vez que envía el Señor una palabra, diariamente cuando venimos a hacer nuestro tiempo con Él, a solas con Él, en la célula, en la celebración, Dios envía su palabra con un propósito, que no vuelva vacía, que haga lo que Él quiere, que sea prosperada esta palabra por la cual Él la envía. ¿Y cuál es? Que tú seas transformado, que tú seas cambiado, que el poder de su palabra actúe en tu vida, sanándote, liberándole, transformándote, haciéndote cada vez más como Jesús. Y vamos al último terreno, en Lucas 8:8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y la interpretación, la explicación es el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El asunto es del corazón. Todos oyeron la palabra, los 4 oyeron la palabra. 1 ni nació siquiera. 3 nacieron, pero solo 1 llevó fruto. Solo 1. Pudiéramos ponerle matemáticas a esto y decir el 25%. Yo espero que cada uno de nosotros sea de ese 25%, que tienen un corazón bueno y recto y retienen la palabra oída. Siempre doy un ejemplo un poquitico, ¿cómo se llama eso? Un poquitico, ¿qué será? Ya, se me fue la palabra. Pero ¿qué sucede cuando tenemos diarrea? Un ejemplo gráfico, gracias. ¿Qué pasa cuando hay diarrea? ¿Qué pasa? No retenemos nada. Y sabe que hay gente con diarrea espiritual, no retiene nada. Pero creo que van a recordar más la diarrea que los 4 terrenos, según me doy cuenta. ¿Quiénes son estos de la buena tierra? Los obedientes y fieles. Le hemos puesto como unos adjetivos a cada terreno para que nos sean más relevantes. Los que dan fruto con perseverancia. En otros de los evangelios dice que llevan fruto al 30, al 60, al 100 por 1. Son los obedientes y fieles. La interiorizan. ¿Qué es retener la palabra oída? Es quedarnos con ella, es interiorizarla, es dejar que dentro de nosotros tenga todo el lugar, la preeminencia, la preponderancia, la importancia, la palabra de Dios. Que no sea lo que diga el mundo, que no sea lo que el enemigo sugiera, que no sea mi propia parecer o razonamiento,
que sea lo que la palabra de Dios marca, muestra, enseña, instruye, yo me dejo guiar por esa palabra, casi que abrazo esa palabra del Señor y con ella voy hacia adelante, no la voy a soltar, no la voy a descuidar, no voy a dejar que el diablo la robe. Yo me apropio de ella, la interiorizo, empieza a ser ya parte de mi vida. Empieza a ser parte de mi vida. Mira, la chuleta que comiste ayer, el pedazo de carne, de pollo, al estar bien usted, al no tener diarrea, al estar bien usted, ese pedazo de pollo, de pescado, lo que almorzó, ya es parte de usted. Ya se metió con sus nutrientes en el pelo, en los músculos, en la piel. Ya es parte suya. Para llevar fruto al 100%, la palabra de Dios debe llenar todo, ser todo para ti, guiar todo tu camino, tus decisiones, tus meditaciones en el contexto. Y esto fue algo que agradezco a Dios que pude ver en el contexto de Lucas 8. Vamos al versículo 19 al 21. Está dentro del contexto y tiene que ver cuando dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, esto es clave: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Está dentro del contexto. Todos oyen la palabra de Dios. Hoy en Barranquilla están oyendo la palabra de Dios miles, gloria a Dios, miles, y van a seguir creciendo los que buscan a Dios, los que vienen a las iglesias. Pero el riesgo está en que solo oímos la palabra. Jesús, en otras palabras, está diciendo: cuando tú oyes la palabra de Dios y la pones en práctica, tu relación conmigo se hace más profunda y se hace más cercana. Porque Jesús dijo: mi madre y mis hermanos, es decir, mi familia verdadera, ¿quién es? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Tú quieres ser cercano a Jesús? Este es el medio. ¿Tú quieres ser íntimo y familiar del Señor? Esta es la clave. Oye la palabra y la haces. Por último, en esta mañana, ¿qué determina qué tipo de terreno es mi corazón? ¿Qué determina? ¿Quién lo determina? La actitud de cada uno de nosotros respecto a su palabra. Esto no es porque Dios dijo: bueno, ustedes los de acá van a ser del camino, los de aquí van a ser de las piedras, los de aquí van a ser de espinos, los de allí van a ser de tierra buena. ¿Qué determina qué tipo de terreno es mi corazón? ¿Quién lo determina? La respuesta de cada uno a la palabra de Dios. ¿Cómo yo respondo? ¿Qué tanto aprecio tengo a lo que Dios dice? ¿Cuánto lo considero? Vez tras vez el Señor le dijo al pueblo de Israel: atiende mi voz. Pero Israel echó tras sus espaldas mis mandamientos. No lo atendieron, no lo escucharon. Y entonces vino sobre Israel vez tras vez derrota, vez tras vez esclavitud, vez tras vez. Que tus decisiones hoy y siempre respecto a la palabra de Dios sean decisiones de corazón bueno y recto para retener la palabra de Dios, y una vez retenida lleves fruto, el fruto de esa palabra. Es que no tenemos que hacer nosotros más sino retener, recibir y retener esa palabra en nuestra vida, mezclarla con la fe
Y esa tiene todo el poder de hacer los cambios que necesitamos, de transformar lo que debe ser cambiado en nuestra vida. La interacción terreno, semilla, corazón, palabra, clave para crecer espiritualmente. No sé cuántos en este 2014 piensan que ya es tiempo de crecer. ¿Cuántos en este 2014 dice, está bien lo que pasó en el 2013, pero este es un año en que espiritualmente yo no voy a seguir en los mismos niveles, que espiritualmente yo no voy a seguir en las mismas actitudes, que espiritualmente yo no voy a seguir con los mismos patrones? ¿Cuántos están dispuestos en este día para decir, Señor, mi corazón es el terreno, tu palabra es la semilla, yo voy a retenerla, voy a recibirla, voy a retenerla y voy a hacer tu palabra por encima de cualquier cosa? Voy a hacer lo que tú digas. Si tú eres uno de ellos, ponte en pie en esta mañana y vamos a decirle, Señor, quiero creer en todo tiempo, sobre todo en el de la dificultad.